San Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos esta noche en el nombre del Señor Jesús. Qué enorme privilegio poderlos saludar de nuevo y darle la cordial bienvenida a esta su escuela, que es la escuela del Señor Jesús. Hermanos, amigos, niños, todos en general, sean muy bienvenidos, familias enteras que están allí pendientes de este programa, todos bienvenidos. Muy bien, mis hermanos, aquí estamos de nuevo por esa misericordia especial del Señor, listos a avanzar en nuestro estudio esta noche, disfrutando de esa misericordia especial de Dios. Ya saben cómo va nuestro programa esta noche. Vamos a hacer lo posible. Las preguntas que tenemos creo que las responderemos antes del tiempo normal, y luego avanzaremos un poco sobre Mateo 27. Esta noche nos vamos a detener para hacer un recorrido por las preguntas que ustedes nos han hecho esta noche. Vamos a verlas brevemente. Les voy a compartir las preguntas que nos han hecho y están en este orden. Vamos a ubicarlas. Primera pregunta, nuestra hermana Lina Montoya, que nos está saludando en el nombre del Señor Jesús, pastor y amigo. Mi pregunta es: ¿por qué en el Antiguo Testamento a Dios se le llama Jehová? ¿Es un nombre propio? Gracias y bendiciones. Dios se conoce en el Antiguo Testamento con muchos nombres. No existe un nombre personal que este es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento que pueda decirse a excepción del nombre que Dios le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Que es el gran yo soy, o en hebreo el Yod-Hei Vah-Hei, que se traduce o que se conoce mejor como Yahweh, o sí, Yahweh. De resto, todos los demás nombres que aparecen, que son unos más de 25 nombres, solamente en el libro de Génesis aparecen unos 16 nombres del Señor. Sin embargo, a pesar de todos los nombres con que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, a Abraham, por ejemplo, en Éxodo 5:18 se le dio a conocer con un nombre, luego a Moisés se le dio a conocer con otro nombre. Dios mismo le está diciendo ahí a Moisés que a Abraham se le ha dado a conocer con un nombre, y luego a él se le da a conocer por otro nombre. Luego Manoah le pregunta al ángel del Señor: ¿cómo es tu nombre? Y el ángel le responde: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Luego aparecerá en Isaías capítulo 52, verso 6, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. Entonces se habla de un nombre que aún no había sido revelado, sino que estaba oculto, y se le dice, mi pueblo conocerá o sabrá mi nombre en aquel día, porque aquí que yo mismo hablo, estaré presente. Y en Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. No dice se llama su nombre admirable, sino futuro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y ya en Mateo capítulo 1, verso 21, el ángel le habla a José y le dice cuál es el nombre. Le dice del niño que había de nacer de María, que no tuviera temor en recibir a María su mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Recordemos que este es el mismo nombre que también el ángel Gabriel le reveló a María
En Lucas capítulo 1, de los versos 30 en adelante, cuando viene el trato del ángel con María, y le dice que el niño que nacería de ella le pondría por nombre Jesús, se llamaría Jesús. Y en Hechos capítulo 4, verso 12 dice, o del verso 11 en adelante dice, este Jesús, no dice este Yahweh o Jehová o otro nombre, no, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. De tantos nombres que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para referirse a Dios, que en muchos de los casos son sustantivos, son atributos y no propiamente nombres. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 11, 13 y 16, aparecen tres nombres distintos que se le dan al Señor Jesús. En el verso 11 se le llama fiel y verdadero. En el verso 13 se le llama el Verbo de Dios y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en el verso 16 dice, y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no existe un nombre definitivo diciendo es que este o es aquel, sino que de acuerdo a los atributos y a las funciones y al trato de Dios con los seres humanos en determinadas etapas del tiempo o de los tiempos, Dios se ha presentado con diversas identidades, con diverso nombre, y eso es, pero en nuestro caso, para nuestro tiempo, para nuestra época de salvación, su nombre es Yoshua o Jesús, traducido al español, Isa del árabe, Jesús del hebreo, en fin, del griego, y así. Jesús del latín antiguo, pero es el nombre de Jesús. Entonces, no dejarse confundir con eso de que el nombre único de Dios en el Antiguo Testamento era esto, eso no existe y eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Tanto que el nombre Jehová apenas vendrá a existir a partir entre los siglos 6 y 9 de la era cristiana y por los masoretas, que es una comunidad judía en España, que buscaron ponerle vocales a las 4 letras conocidas como tetragramatón en el griego, ya el Yod-Hei-Vah-Hei del hebreo, y entonces buscando todo esto, cómo ponerle vocales a estas consonantes, salieron la palabra Jehová, de donde viene la palabra Jehová, vinieron la palabra Yahvé, Yahweh, entre otras, y también Jehová, de donde viene la palabra Jehová, inicialmente era Jehová, terminando en H, y luego la palabra terminó dejándose solo como Jehová, que es Jehová, pero para el sonido más corriente del español, se conoce como Jehová, aunque originalmente era Jehová, porque esa J, en muchos casos, la J que nosotros usamos, se usa como o con el sonido de Y. Jeremías, por ejemplo, se escribe Jeremías y para varios idiomas se pronuncia como Jeremy, y así sucesivamente, o Jeremiah. Entonces, Jesús se escribe tal cual en el inglés Jesús y se llama Jesus porque esa letra, el J que nosotros conocemos, originalmente su sonido era Y. Entonces, esa es la cuestión. Entonces la gente se confunde con el uso de estas letras y todo esto, pero no se confunda. Hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos y ese es el nombre del Señor Jesús, Hechos 4:12. Norbey Rodríguez, dice Pastor Antonio, los saludo. Gracias por la edificación de su iglesia, ya que usted es maestro,
que muchos seguimos, quisiera una explicación de Mateo 27, 52 y 53. Se dice allí en este pasaje que cuando Cristo moría en la cruz, cuando Cristo murió, no cuando resucitó, sino que cuando Cristo moría en la cruz, hubo un terremoto. Y en ese terremoto fue tan fuerte que algunos sepulcros se abrieron, algunas rocas se averiaron. Cuando Cristo moría en la cruz hubo ese temblor, se agrietaron algunas rocas, algunos sepulcros, no todos, algunos sepulcros se abrieron. Esto de una parte demuestra el enorme poder de Jesús como el gran autor de la vida. La vida y la muerte se habían enfrentado en el Calvario. Generalmente triunfó la vida sobre la muerte. Pero acerca de los cuerpos, es decir, acerca de los cuerpos de santos que saliendo de sus sepulcros, cuando se abrieron los sepulcros o las tumbas, y solamente después de que Cristo resucitó aparecen algunos en Jerusalén. Como no existe otro texto, es decir, todos los textos bíblicos hay que estudiarlos a la luz de un contexto. Los otros evangelistas no tomaron este caso, no lo mencionan para nada, no volvieron a decir, no hay ningún otro texto que uno diga, bueno, este es semejante a esto, o esto ya había pasado en el Antiguo Testamento, o esto pasó en los tiempos de los apóstoles. No hay ninguna otra evidencia. Entonces es un texto que cae oscuro donde puede caber varias cosas. Una, que de verdad haya ocurrido. En todos los casos no se habla de una resurrección. Es decir, puede ser que este caso haya ocurrido y solamente lo registra Mateo. Lo otro es que puede hacer parte de una creencia popular que circuló, como la creencia popular que aparece en San Juan capítulo 5, de que si alguna persona que estaba enferma, cuando un ángel venía de tiempo en tiempo y removía el agua de un estanque, el que primero descendiera a ese estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Esto hace parte más bien de una creencia popular, porque no está comprobado de que eso realmente haya existido. Existía esa creencia, que un ángel venía de tiempo en tiempo y removía esa agua y que cualquiera que descendía allí era sano de cualquier enfermedad. No existe ningún testimonio de alguna persona que haya sido sana de verdad cuando se removía el agua. No quedó registrado ningún testimonio de esos. El único que menciona esto es Juan. En muchos de los manuscritos más antiguos este texto no existe, es decir, no lo pusieron. Entonces, como tal, tanto este de Mateo 27, 52, aunque por ahí vamos a pasar en este estudio que de este capítulo 27, no hay una claridad. Lo único que es cierto es que el único muerto que hasta hoy ha resucitado y que la muerte no se vuelve a enseñorear más de él es Jesús. Romanos capítulo 6, verso 8 en adelante, Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. El único que estuvo muerto, que resucitó y ascendió al cielo y vive es Jesús. San Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En cualquiera de los casos, si estos cuerpos de santos resucitaron, de todas formas volvieron a morir. Es decir, fue una aparición transitoria y no definitiva, es decir, no una resurrección definitiva. Lo otro está asociado mucho con una creencia popular. ¿Cuál es la creencia popular? Que si una persona la sepultan y su cuerpo queda incorrupto, es decir, que no se corrompe, que no se pudre, es porque era un santo. Resulta que se han destapado tumbas de cuantos faraones y sus cuerpos estaban incorruptos en los cofres donde fueron enterrados. Se han sepultado cantidad de personas en Colombia y en diversos lugares del mundo, perteneciente a las personas de un récord criminal más grande, y sin embargo sus cuerpos han sido desenterrados muchos años después, incorruptos. Pero la creencia
que el romanismo, especialmente de muchos siglos atrás, echó a volar, es que si una persona lo enterraban y su cuerpo quedaba incorrupto es porque era muy santo, que por eso no se había corrompido. Eso es mentira, eso no implica ni representa ninguna santidad. Entonces, no se deje uno engañar de semejantes creencias. Es decir, creencias que nacen a partir de todas estas suposiciones que la gente hace. Entonces, como el texto no tiene unos contextos exactos, lo dejamos ahí. Lo cierto es que el único muerto que estuvo muerto y que vive es Jesucristo. Todos los demás muertos, muertos están. De acuerdo a Hebreos 9:27, todos los muertos están muertos. Y de acuerdo a Jesús, San Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Nos vamos con la pregunta de Daisy Juliana. Dios le bendiga, hermano Antonio. Mi pregunta es, si en la tribulación van a haber tantos salvos, ¿a qué se refiere cuando la Biblia dice que andarán de mar a mar buscando palabra del Señor? Cuando la iglesia se vaya de esta tierra, la gente no solamente va a andar de mar a mar, van a viajar a Jerusalén, porque le van a decir que el único lugar posible donde puedan encontrar al Cristo es en Jerusalén. Léaselo en el libro de Zacarías, capítulo 8, del verso 20 en adelante. Allí va a encontrar esta referencia acerca de eso. Entonces, allí van a ser engañados por falsos profetas y por falsos cristos. Eso lo había dicho ya el Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, versos 23 y 24. Nicolás de Jesús Valencia Murillo. Hermano, por favor me explica por qué dicen que los mayas fueron los ángeles caídos y que por eso hicieron las pirámides. La gente anda especulando con los supuestamente ángeles caídos, con alienígenas, en fin, todo esto de que fueron los alienígenas que hicieron esto, que hicieron aquello. Esos son especulaciones. Realmente basta mirar la arquitectura usada por los mayas y compararla con la arquitectura usada por los egipcios, por allá desde los tiempos de José, de los tiempos de Abraham, incluso la arquitectura usada por los egipcios haciendo pirámides y todo eso, la famosa pirámide solar y todo eso, lo mismo que han hecho los mayas, lo que indica de que los mayas simplemente eran descendientes de los egipcios. Los egipcios vinieron a estas tierras por allá desde el año más de 1000 años antes de Jesucristo. Ya en los tiempos de Salomón había un comercio fluido de esta región del mundo con el Medio Oriente, de acuerdo a como lo revela el capítulo 10 y 11 del segundo libro de Reyes. Entonces, esto de inventarse la gente cuentos simplemente es eso, unos cuentos que la gente se inventa para tratar de atribuirle a todo, o a los demonios, haciendo construcciones por ahí, arquitectura, que eso no concuerda con nada, o a los alienígenas, es decir, a seres angelicales venidos de otros planetas para tratar de justificar una cantidad de religiones mentirosas que andan por ahí. Eso no corresponde a nada. Lo mismo se pudiera decir de los incas, lo mismo se pudiera decir de los mismos aztecas que también habitaron esa misma región del mundo, y así. Pero cuando uno analiza la alta ingeniería que usaron los incas con la alta ingeniería usada en China, en el sur de China, por allá de muchos siglos antes de Jesucristo, es igual, lo que demuestra que simplemente fueron orientales que vinieron a esta parte del mundo por allá más de 1000 años antes de Jesucristo. Lo que la gente llama el descubrimiento de América es una mentira religiosa.
No existe ningún descubrimiento de América por el señor Cristóbal Colón. Esa es una mentira que le montaron a la gente para tratar de justificar semejante, ¿qué diríamos? Los horrores, los crímenes más atroces, las cuales vinieron a cometer tanto italianos como españoles, portugueses y demás, que vinieron a atracar, a robar a la gente que vivía aquí, a matarlos, a violar niñas, mujeres, en fin, todos esos hechos criminales que cometieron aquí, y lo disfrazaron con que nos habían hecho mucho bien, viniendo a descubrirnos. Eso no es verdad. Tengo mapas en mi poder que datan del año 1325 y Cristóbal Colón solamente vino en el año 1492, y hay mapas de América del año 1325 de otro almirante, español también, el almirante Flores. Entonces, así sucesivamente. Entonces, esto de alienígenas y demás, todo eso hace parte de un montón de mentiras. Luego tenemos la pregunta, bueno, alguien que se identifica como Lord Fragante. ¿Por qué aparecen frases despectivas como "y vino Jesús y les habló"? Yo digo que debiera ser "vino el Señor". Hay una cosa, y es que la versión del 60, generalmente la mayoría de versiones que usamos, muchas de las versiones que usamos, fueron hechas en idioma español, es decir, fueron allá hechas en España, traducidas al español. Y el español, y especialmente si hablamos del español de 60, aún el de hoy, si lo comparamos con el que se habla en esta parte del mundo, aquí en la América Latina, es muy fuerte. Por ejemplo, allí, a uno le dice el médico aquí, y dice, se acuesta por favor en esta camilla, en España le dice, túmbate en esa camilla. Entonces aparece como muy fuerte. Es la forma de hablar. Cada país, aunque hable un mismo idioma, tiene una manera de expresarlo diferente. En algunos casos más fuerte, en otros casos más suave. Pasa con el inglés. Se dice que el inglés americano es muy golpeado, muy fuerte, en cambio el inglés es muy suave. Entonces, esa es una cuestión de lingüística de cada región. Entonces, eso es lo que pasa. Mirna Martínez, ¿por qué Pedro tenía espada? Eso es normal. Para aquel entonces se está hablando de una población que no era citadina completamente, sino que la mayoría eran campesinos y tenían costumbres campesinas, no existían carreteras, no era el mundo que hoy conocemos industrializado, era un mundo casi todo rural, en fin. Incluso pues en San Lucas capítulo 10, a los 70, a los 12 les dijo que no llevaran espada, pero a los 70 cuando los envió les dijo que llevaran espada. Es decir, no era para pelear, no era que eran hombres de guerra, tenían que usarlas en un mundo donde muchas veces tenían que transitar por caminos, bosques y demás, muchas veces dormir en el campo. Si usted lee el Evangelio, encontrará que Jesús muchas veces con sus discípulos durmieron en la montaña, durmieron en bosques, y era necesario tener alguna espada para, es decir, alguna herramienta para tratar de cortar algún árbol, alguna hoja de palma para cubrirse, hacer alguna enramada, en fin, eso era normal en los días de Jesús. Aquí viene... luego pregunta, ¿es posible haber recibido el Espíritu Santo y no hablar en lenguas? ¿Y es el hablar en lenguas un requisito indispensable como señal de salvación? Ya hemos dicho muchas veces, lo repetimos de nuevo. Lo que es indispensable para la salvación es que una persona crea que Jesucristo es el único Dios verdadero. En consecuencia de eso, se arrepienta de todo corazón de sus pecados y se aparte realmente del mal y llegue a ser una nueva criatura.
La nueva criatura es aquella que describe 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es un arrepentimiento y una conversión verdadera. Y luego el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y cuando ya una persona haya hecho eso, entonces el Espíritu Santo viene como una consecuencia, como un resultado. No viene para ser salvo, viene porque ya esa persona es salva. Si la persona no es salva, sí se puede quedar, si la persona no se ha convertido realmente a Dios, sí se puede quedar vacilando ahí toda la vida si es salvo o no. Pero si la persona se arrepintió de corazón, se convirtió de verdad, es una nueva criatura, tiene una relación con Dios, fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Si ya fue perdonado, si ya fue bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, ¿por qué pecado sería condenado si ya le fueron perdonados? No, lo que tiene que abrirse de ahí en adelante es a recibir, porque fue bautizado y al bautizarse, todas las promesas de Dios son de esa persona que se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús. Entonces lo único que tiene que disponerse es a recibirlo, y va a recibir el Espíritu Santo, no para ser salvo, sino porque ya lo es. No lo va a recibir para ser hijo de Dios, sino porque ya lo es. Y luego seguimos. Aquí tenemos la pregunta de Milena Alzate. Dios le bendiga, hermano. ¿Me puede explicar, por favor, cómo funcionaba el Urim y el Tumim? Hay que leer en Éxodo el capítulo 28 y el verso 30, y Levítico capítulo 8 y el verso 8. Estos capítulos en general están explicando la vestidura que tenía el sumo sacerdote, cómo iba vestido. Tenía un efod y luego tenía también un pectoral. Todo esto era hecha por una persona experta para esto, de confeccionar todas estas prendas de vestir del sacerdote. Y en el pectoral tenía 2 bolsillos grandes adelante, y en cada bolsillo tenía grabadas 6 piedras a cada lado. Cada piedra tenía el nombre de una de las tribus de Israel, en fin. Y luego había un bolsillo principal conocido como el bolsillo del efod, o el efod, o el pectoral, mejor, estaba el efod y estaba el pectoral, un bolsillo que iba en todo aquí en el pecho. Y en ese pecho, no, en ese pectoral, normalmente iban 2 piedras. Habían 12 piedras que representaba cada piedra, pero estas iban en el efod. Y luego en el pectoral había un bolsillo, y en ese bolsillo iban 2 piedras. Una se llamaba Tumim y Tumim, que es luz o perfección, y luz es lo que describen las 2 palabras, perfección y luz. Las 2 piedras las podía usar solamente el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Llevaba el pectoral, llevaba el efod del pectoral con las piedras, con los nombres de los hijos de Israel. Esto quiere decir que se presentaba por todo el pueblo en la presencia de Dios cada año que entraba al lugar santísimo. Y también llevaba este Turim, que se conocía como el vestido del juicio, es decir, del juicio sobre Israel. Si las cosas salían mal y Dios no perdonaba al pueblo, podía el pueblo morir ese día, el día del Yom Kippur, el día del sacrificio. Y si el sumo sacerdote salía vivo, pues sencillamente es que Dios les había prolongado un año más de misericordia. Todo esto lo va a encontrar usted cuando se lee también el Levítico capítulo 16, entre otros. Ese efod, ese pectoral con estas 2 piedras dentro en el bolsillo, el sumo sacerdote a veces consultaba a Dios, o el profeta o el rey le pedía que consultara a Dios
si esta o aquella era la voluntad de Dios. ¿Qué hacer cuando habían dudas? Había que tomar una decisión entre dos, tomar una. Entonces, normalmente el sumo sacerdote, sin mirar dentro, solamente metía la mano, revolvía las dos piedritas y sacaba una. Una significaba que no lo hicieran. Otra podía, dependiendo del color, la otra, cada una tenía un color diferente, la otra significaba que sí era esa la dirección de Dios y que esa decisión que estaban tomando estaba correcta, o que tomaran la decisión correcta a tomar era esta, dependiendo la piedra que sacara el sacerdote después de revolverlas buen rato sin mirar dentro de este bolsillo, y luego la sacaba. Este Turim y el mini Turim, perdón, Urim y Tumim, se usaron solo hasta antes de la deportación de Babilonia. Cuando ya fueron deportados a Babilonia, ya no se volvió a usar esto. Cuando regresaron de allí, no fue posible definir nada de esto, como se describe en el libro de Esdras, capítulo 2, verso 65, y en el libro de Nehemías, verso 63, perdón, 2:63 de Esdras y 7:65 del libro de Nehemías. Había que definir un asunto. Se presentaron una cantidad de personas que decían ser sacerdotes, levitas, para oficiar en el nuevo culto cuando se reconstruyó el templo y se restablecía el culto en Jerusalén. Aparecieron muchos. Había un libro de registro donde aparecían todos los descendientes. Uno, los descendientes de Israel como tal, de la nación de Israel como tal. Y otro registro donde aparecían los registros de los levitas, es decir, de los descendientes de Leví. Y aparecieron muchos sacerdotes unos que no aparecieron en el registro como descendientes de Israel, ahí lo puede ver, y otros que no aparecieron en el registro de los levitas, y por lo tanto, tanto Esdras como Nehemías le recomendaron a estos que tenían el título de sacerdotes, incluso venían oficiando como sacerdotes, les pidieron que se retiraran del sacerdocio y se abstuvieran de comer los sacrificios, es decir, las ofrendas que el pueblo ofrecía, porque no eran dignos, porque no se había podido comprobar ni que fueran de los levitas, ni que fueran descendientes siquiera de Israel, que fueran de la familia de Israel. Hoy hay cantidad de falsos que aparecen por ahí diciendo que son de Israel. Sería bueno que se leyeran esos pasajes. Esto de trazar descendencias es tan complicado y tan peligroso que aquellos quedaron en vergüenza haciéndose pasar por israelitas cuando realmente no eran. Y otros haciéndose pasar por levitas cuando realmente no eran. Ellos no estaban en ese registro. Dios tiene un registro de todos. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, dijo Esdras que era necesario esperar hasta que hubiera un sumo sacerdote que pudiera estudiar o leer el Urim y el Tumim, pero como no había, entonces nunca se hizo. Por lo tanto, nunca más se usó el Urim y el Tumim en toda la historia desde que el pueblo fue deportado a Babilonia. Luego tenemos la pregunta, tenemos a Henry González. Está la pregunta de la Nueva Jerusalén. Son aproximadamente 4 Colombias juntas, según Apocalipsis 21, 21:9 y 22:5. Gracias a Dios, Dios le bendiga. Las medidas que aparecen en el libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 21 como en el capítulo 22, realmente son medidas metafóricas, es decir, son simbólicas y no exactas, porque imagínense dónde se acomodarían todos los salvos de todos los tiempos.
más todos los que van a ser salvos en el tiempo de la gran tribulación y todos los salvos en el milenio, no sería posible acomodarlos en un espaciecito de eso. Entonces, simplemente son medidas simbólicas. Lo del reino celestial es mucho más grande que todo esto. Eduardo Andrés Arias González, hermano, mi pregunta es, ¿qué cuerpo tenía Adán antes de pecar? ¿Y qué cuerpo vamos a tener en la resurrección? Usted se puede leer ahí, abra su Biblia y usted mira Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, el capítulo 15, usted se va allí y usted mismo tiene la respuesta. Primera de Corintios, capítulo 15, entonces leemos a partir del verso 42. Desde el verso 40, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Voy a leerle en la versión más cercana a la que tal vez la mayoría usa, y vamos a leer aquí en esta Reina Valera. En la Reina Valera, verso 40 en adelante dijimos, vamos a mirarlo. También hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una y la gloria de los terrenales es otra. Uno es el esplendor del sol, otro es el de la luna y otro el de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia. Así también será en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay cuerpo animal, también hay cuerpo celestial. Así también está escrito, verso 45, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida. El postrer Adán, hablando de Cristo, un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es decir, ¿qué cuerpo tenía Adán? Verso 47, el primer hombre es terrenal, está hablando de Adán, es de la tierra. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Verso 48, semejantes al terrenal serán también los terrenales, semejantes al celestial serán también los celestiales. Verso 49, así como hemos traído hasta ahora todos los descendientes de Adán, traemos la imagen del terrenal. Hasta ahora tenemos la imagen del terrenal, es decir, un cuerpo de la tierra, un cuerpo corruptible. Pero también en el futuro traeremos la imagen del celestial, es decir, cuando llegue la resurrección o la venida del Señor y seamos transformados de esto corruptible a un cuerpo incorruptible, entonces tendremos el cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesús. Verso 50, pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Presten atención a lo que les voy a contar, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, es decir, esto que es semejante al cuerpo que tuvo Adán, se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal, semejante al cuerpo que tuvo Adán, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada es la muerte por la victoria.